Hay algo que quiero preguntarte antes de empezar. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste en silencio real? No durmiendo, no meditando con una app que te guía, no en silencio mientras haces algo. Silencio de verdad, sin música de fondo, sin el televisor encendido, aunque no lo estés mirando, sin el teléfono en la mano, sin nada que llenar el espacio entre tú y tus propios pensamientos. ¿Lo recuerdas? Si tienes que pensar mucho para recordarlo, ya sabes de qué vamos a hablar hoy. Vivimos en la era del ruido constante. Y no me refiero solo al ruido de afuera, al tráfico, a las notificaciones, al mundo que no para. Me refiero al ruido que elegimos, al que ponemos nosotros, a la música que suena apenas llegamos a casa, a la serie que ponemos de fondo mientras comemos, aunque no la estemos viendo, a la forma en que agarramos el teléfono en el segundo exacto en que una conversación termina, antes de que el silencio tenga tiempo de instalarse. Ese ruido no es casualidad, es una elección, una que hacemos tan automáticamente que dejó de parecer una elección y empezó a parecer una necesidad. Y hoy vamos a hablar de por qué. No para juzgarte, no para decirte que estás haciendo algo mal, sino porque hay algo en ese silencio que evitas que sabe cosas sobre ti que el ruido no te deja escuchar. Algo que lleva tiempo esperando que le des espacio. Algo que, cuando finalmente lo escuches, no va a aterrarte tanto como crees. Así que respira. Baja el volumen de todo lo demás por un momento. Esto que evitas tiene algo que decirte. Comencemos. Capítulo 1. ¿Por qué le tienes miedo al silencio? Nadie te lo dijo directamente. Nadie se sentó contigo un día y te explicó que el silencio era peligroso. Nadie te enseñó a temerlo. Pero en algún momento, sin que te dieras cuenta, aprendiste que estar quieto era incómodo. Que cuando todo se callaba y no había nada que hacer, ni que ver ni que escuchar, algo aparecía. Algo que no sabías bien qué era, pero que no se sentía bien. Una inquietud, una presión, una sensación de que deberías estar haciendo algo, siendo algo, yendo a algún lado. Y aprendiste lo que todos aprendemos cuando algo no se siente bien. A evitarlo. Primero fue pequeño. Un poco de música mientras cocinabas. La televisión encendida para que la casa no se sintiera tan vacía. El teléfono en la mano como reflejo automático cada vez que te sentabas. Nada dramático, nada que pareciera un problema. Pero con el tiempo, el ruido fue creciendo. Fue ocupando más espacios. Fue volviéndose más necesario. Y el silencio fue reduciéndose, retrocediendo, hasta quedar reservado solo para los momentos en que no tienes opción. Esos instantes, entre dormido y despierto, en que todavía no puedes agarrar el teléfono. Y en esos instantes, si eres honesto, sientes algo. No sabes bien qué. No tiene nombre claro. No es tristeza exactamente, ni ansiedad exactamente, ni miedo exactamente. Es algo más parecido a un vacío. A una pregunta sin respuesta que aparece en cuanto el ruido se apaga. A una voz muy baja, que dice algo que no terminas de querer escuchar. Eso es lo que el ruido tapa. No te lo tapa porque seas débil. No te lo tapa porque estés roto. Te lo tapa porque es lo que aprendiste a hacer con lo que no sabes cómo manejar todavía. Y eso es completamente humano. Pero hay algo importante que necesitas saber sobre esa voz que aparece cuando todo se calla. No está ahí para destruirte. Está ahí porque tiene algo que decirte que no puede decirte de ninguna otra manera. Esto que evitas tiene algo que decirte. El silencio no es el problema. El silencio es el mensajero. Y llevas mucho tiempo matando al mensajero antes de que pueda hablar. Respira. Sigamos. Capítulo 2. Lo que el ruido constante
le hace a tu interior. Hay algo que el ruido constante hace que casi nadie menciona. No solo distrae, desconecta. Cuando vives con ruido de fondo permanente, cuando nunca hay un momento real de quietud, cuando siempre hay algo que ocupa el espacio entre tú y tus propios pensamientos, dejas de escucharte. No de golpe, poco a poco. De la misma manera en que dejas de notar el olor de tu propia casa, porque estás en ella todo el tiempo. Empiezas a no saber qué sientes realmente. No en el sentido dramático. No de un día para otro, sino de esa manera sutil en que un día te das cuenta de que llevas semanas tomando decisiones en piloto automático. De que cuando alguien te pregunta cómo estás, dices bien por reflejo, sin haberlo pensado un solo segundo. De que tu vida avanza, pero tú no recuerdas haber elegido conscientemente ninguno de los pasos que te trajeron hasta aquí. Eso es lo que hace el ruido constante. No te destruye, te adormece. Y el problema del adormecimiento no es que duela. El problema es exactamente el opuesto, que no duele, que es cómodo, que funciona perfectamente como sistema de supervivencia hasta que un día ya no funciona, hasta que algo en tu vida se rompe, o algo en tu cuerpo dice basta, o algo en tu interior se niega a seguir siendo ignorado. Piensa en el fondo del océano. Cuando la superficie está agitada, con olas y viento, y movimiento constante, no puedes ver lo que hay abajo. El agua turbia no te deja, pero el fondo sigue ahí. Lo que vive ahí, sigue ahí. Los pensamientos que no has pensado, las emociones que no has sentido, las preguntas que no te has hecho, siguen ahí, esperando en la quietud. El ruido no hace que desaparezcan, solo hace que no los veas. Y lo que no ves, no puedes procesarlo. Lo que no procesas, se acumula. Lo que se acumula, eventualmente pesa. Y ese peso es el cansancio que no se va. La sensación de que algo no está bien, aunque no puedas señalar exactamente qué. La incomodidad que aparece en los momentos de silencio y que el ruido apenas puede tapar cada vez. Esto que evitas tiene algo que decirte. No para que sufras más, sino para que dejes de cargar lo que llevas tiempo cargando sin darte cuenta. Respira. Sigamos. Capítulo 3. El vacío que sientes cuando todo se calla. Quiero hablar de algo específico. De lo que sientes cuando el ruido se apaga y no hay nada que lo reemplace inmediatamente. Ese momento, ese segundo exacto. Cuando el video termina y antes de que pongas el siguiente. Cuando llegas a casa y todavía no has encendido nada. Cuando te quedas solo en un cuarto en silencio y no sabes exactamente qué hacer con eso. ¿Qué aparece ahí? Para muchas personas, es algo que describen como vacío. No tristeza. No miedo concreto. No un pensamiento específico que los moleste, sino algo más difuso. Una sensación de que si se quedan ahí, en ese silencio, sin nada que los distraiga, algo va a aparecer que no saben si podrán manejar. Y entonces, agarran el teléfono, o abren otra pestaña, o buscan a alguien con quien hablar, no porque estuvieran aburridos, sino porque algo en ese silencio se sentía demasiado. Ese vacío tiene un nombre. Se llama tú mismo. Lo que aparece en el silencio no es el vacío. Eres tú. Son tus pensamientos reales, los que no has tenido tiempo de pensar. Son tus emociones sin procesar, las que el día a día no te dejó sentir del todo. Es tu intuición, esa voz interior que sabe cosas sobre tu vida que tu mente consciente todavía no ha querido admitir. Todo eso vive en el silencio. Y como no estás acostumbrado a encontrarlo, como llevas tiempo sin estar realmente solo contigo mismo, cuando aparece, se siente extraño, incómodo, a veces hasta aterrador.
No porque sea peligroso, sino porque es desconocido. Y lo desconocido siempre asusta un poco antes de volverse familiar. Piensa en esto. Si llevas meses sin hablar con alguien, cuando finalmente lo ves, hay una incomodidad inicial. Un periodo de reajuste. Un recordar cómo es estar con esa persona. Eso no significa que la relación esté mal. Significa que estuviste ausente mucho tiempo. Lo mismo pasa contigo mismo. Llevas tiempo ausente de ti. Y el silencio es la única puerta de regreso. Esto que evitas tiene algo que decirte. Ese vacío que sientes cuando todo se calla no es una amenaza. Es una invitación. Una que lleva tiempo esperando que la aceptes. Respira. Sigamos. Capítulo 4. Lo que el silencio realmente quiere decirte. Ya hablamos de por qué evitas el silencio, de lo que el ruido te hace, de lo que aparece cuando todo se calla. Ahora quiero hablar de lo que hay del otro lado de ese miedo, porque hay algo del otro lado, y no es lo que crees. El silencio no quiere destruirte, no quiere confrontarte con todo lo que está mal, no quiere obligarte a resolver de una vez todo lo que llevas tiempo postergando. El silencio quiere darte algo que el ruido no puede darte. Claridad. No la claridad de tener todas las respuestas, sino algo más básico y más valioso. La claridad de saber qué sientes realmente, qué quieres realmente, qué te pesa realmente, qué te alegra realmente cuando nadie está mirando y no hay ninguna imagen que mantener. Esa claridad no llega en el ruido. No puede llegar ahí. No hay espacio. No hay quietud suficiente para que algo tan sutil como tu propia verdad pueda hacerse escuchar por encima de todo lo demás. Solo llega en el silencio, en la quietud, en ese espacio incómodo que llevas tanto tiempo evitando. Piensa en un lago. Cuando el agua está agitada, cuando hay viento y movimiento, no puedes ver el fondo. No puedes ver tu propio reflejo con claridad. Todo está distorsionado, fragmentado, confuso. Pero cuando el agua se calma, cuando la superficie se vuelve quieta, de repente puedes ver el fondo, tu reflejo, todo lo que estaba ahí todo el tiempo, pero que el movimiento no te dejaba ver. Tú eres ese lago, y el silencio es lo que calma el agua. No para que te veas perfecto, sino para que te veas real, para que puedas mirarte sin la distorsión del ruido constante y reconocer lo que realmente está ahí, lo que realmente necesitas, lo que realmente te está pidiendo atención hace tiempo. Esto que evitas tiene algo que decirte, y lo que tiene que decirte no va a destruirte, va a orientarte, va a darte la información que necesitas para tomar mejores decisiones, para entender mejor lo que sientes, para vivir con más presencia y menos piloto automático. Pero solo si le das espacio para hablar. Respira. Sigamos. Capítulo 5. ¿Cómo volver a escucharte sin que te paralice? Tal vez en este punto estás pensando algo así. Todo esto tiene sentido. Entiendo que el silencio tiene algo que decirme. Entiendo que evitarlo tiene un costo. Pero cuando intento quedarme quieto, cuando intento no poner nada de fondo, lo que aparece no se siente como claridad. Se siente como caos, como demasiado, como una lista interminable de cosas que no resolví, de conversaciones pendientes, de miedos que prefería no mirar. ¿Cómo se supone que eso es bueno? Es una pregunta válida. Y la respuesta es esta. Lo que aparece al principio, cuando te permites el silencio, no es necesariamente lo más importante. Es lo más urgente en ese momento. Lo que lleva más tiempo esperando ser procesado. Lo más ruidoso de tu interior, que es paradójicamente lo primero que emerge cuando el ruido de afuera se apaga. Y sí, al principio
puede sentirse como demasiado, como si abrieras una puerta que llevaba mucho tiempo cerrada y todo lo que había acumulado adentro cayera de golpe. Pero hay algo importante sobre 1.2, ese proceso. No tienes que resolverlo todo en ese primer silencio. No tienes que tener respuestas para todo lo que aparece. No tienes que procesar en una hora lo que llevas meses o años sin procesar. El silencio no te exige eso. Solo te exige presencia. Solo te pide que estés ahí, que escuches, que no huyas inmediatamente. Empieza pequeño, más pequeño de lo que crees necesario. 2 minutos sin nada, sin teléfono, sin música, sin pantalla. Solo tú y lo que aparezca, sin tratar de cambiarlo, ni resolverlo, ni analizarlo. Solo dejándolo estar. Y cuando el caos aparezca, que va a aparecer, no lo trates como señal de que el silencio es demasiado para ti. Trátalo como lo que es, el primer movimiento de algo que llevaba mucho tiempo sin moverse. El caos que aparece al principio no es el silencio, es lo que el ruido estaba tapando, y que aparezca significa que el silencio está funcionando, que algo que necesitaba espacio, finalmente, lo está teniendo. Esto que evitas tiene algo que decirte, y cuando finalmente te permitas escucharlo, sin apresurarte, sin exigirte que entiendas todo de una vez, vas a descubrir que lo que tenía que decirte no era tan aterrador como creías. Nunca lo es. Respira. Sigamos. Capítulo 6. Lo que encuentras cuando dejas de huir. Hay personas que describen el momento en que dejaron de huir del silencio como uno de los más importantes de su vida. No porque haya sido fácil, no porque de repente todo se haya resuelto, sino porque fue la primera vez en mucho tiempo que estuvieron realmente presentes en su propia vida. La primera vez que supieron con claridad qué sentían. La primera vez que escucharon algo en su interior que el ruido constante no les había dejado escuchar. Lo que encuentras cuando dejas de huir del silencio no es el vacío que temías. Lo que encuentras eres tú. No la versión que muestras al mundo, no la que funciona y resuelve y sigue adelante, sino tú de verdad, con todo lo que eso implica, con las cosas que te pesan y las que te alegran y las que todavía no tienes nombre para describir, con los sueños que dejaste de mencionar porque parecían poco realistas, con los miedos que nunca le dijiste a nadie, con las preguntas que llevas tiempo haciéndote en voz muy baja y que el ruido nunca dejó que escucharas del todo. Eso no es el vacío. Eso es la plenitud, la única plenitud real que existe. No la que viene de tener todo resuelto, de estar siempre ocupado, de no parar nunca, sino la que viene de estar en contacto real contigo mismo, de conocerte, de no ser un extraño en tu propia vida. Y eso solo es posible en el silencio. El silencio que te incomoda no es tu enemigo. Es el lugar donde vives tú de verdad, debajo de todo el ruido, debajo de todos los roles y las responsabilidades y las ocupaciones. Es el único lugar donde puedes escuchar lo que realmente importa para ti, lo que realmente sientes, lo que realmente necesitas. Esto que evitas tiene algo que decirte, y lo que tiene que decirte vale más que cualquier cosa que el ruido haya podido darte. Solo tienes que quedarte quieto el tiempo suficiente para escucharlo. Respira. Llegamos. El silencio no era lo que creías. Llegaste hasta acá. Y me parece significativo que lo hayas hecho escuchando. En silencio. Con todo lo que eso implica para alguien que normalmente prefiere el ruido. Tal vez fue incómodo en algún momento.
Tal vez algo de lo que se dijo tocó algo que no esperabas. Tal vez en algún punto quisiste pausar y poner otra cosa. Y sin embargo, seguiste. Eso dice algo sobre ti. Dice que hay una parte de ti que ya sabe que el silencio no es el enemigo, que ya está lista para escuchar lo que tiene que decirte, que ya cansó de huir de algo que en realidad no era tan aterrador como parecía desde lejos. El silencio no era el vacío que creías. Era el espacio donde vives tú. El único lugar donde tu voz interior puede hacerse escuchar sin competir con todo lo demás. El único lugar donde puedes saber realmente cómo estás, qué quieres, qué necesitas cambiar y qué necesitas cuidar. No tienes que vivir en silencio absoluto. No tienes que eliminar la música, ni las series, ni las conversaciones. El ruido tiene su lugar. La vida tiene su ritmo, y ese ritmo incluye sonido. Solo te pido una cosa: que le des al silencio un poco de espacio cada día. No mucho. No una hora de meditación. Solo ese momento antes de agarrar el teléfono por la mañana. Ese minuto en el auto antes de encender la radio. Ese instante cuando llegas a casa antes de encender cualquier cosa. Solo eso. Y escucha qué aparece. Al principio va a ser caos. Luego va a ser ruido más ordenado. Y después, con el tiempo, va a ser algo que reconocerás. Tu propia voz. Y cuando la escuches, vas a entender por qué valió la pena quedarte quieto. Si este contenido llegó a alguien que conoces, que vive con el ruido a todo volumen, que no puede estar solo con sus pensamientos, que lleva tiempo sin escucharse de verdad, compártelo. A veces, lo más poderoso que puedes hacer por alguien es decirle sin palabras: pensé en ti. Gracias por quedarte quieto conmigo hoy. El silencio que te incomoda tenía algo que decirte, y tú te permitiste escucharlo. Cuando estés listo, vuelve a escucharlo. Cada vez vas a escuchar algo diferente, porque tú ya no vas a ser el mismo.